Debajo de los poderes, los trajes y los centinelas, la primera temporada de X-Men 97 tiene algo que muy pocas series de cualquier género se atreven a hacer. Preguntas que no tienen respuesta fácil. ¿Qué pasa cuando el sueño que te enseñaron a defender empieza a colapsar ante tus ojos? Cuando la tolerancia que predicabas se convierte en el blanco de la violencia más brutal. ¿Y cómo sigues eligiendo creer cuando el mundo te da todas las razones para dejar de hacerlo? Yo soy Gigi y en esta ocasión vamos a adentrarnos en X-Men 97, no para resumir los episodios de la primera temporada, sino para entender por qué fue tan entrañable y por qué nos dolió tanto. Xavier no estaba muerto cuando los X-Men más lo necesitaban, solo estaba ausente, y a veces eso es peor. Xavier no muere en una batalla épica, simplemente no está, y el vacío que deja no tiene forma de llenarse porque en realidad nunca fue solo una persona. Era también una certeza de que había alguien que sabía qué hacer. ¿Te has fijado en cómo un equipo puede seguir funcionando después de perder a su líder y aún así sentirse completamente perdido? Eso es lo que ocurre aquí. Scott toma el mando porque alguien tiene que hacerlo, pero cada decisión parece pesar el doble. Tiene que dirigir a los X-Men, proteger a los mutantes, lidiar con amenazas cada vez más grandes y además convertirse en padre. Pero, ¿está liderando como Xavier lo habría hecho o como Scott cree que debería hacerlo? La diferencia parece pequeña, pero ahí vive todo el conflicto. Max Weber llamó a el problema de la asociación carismática. Cuando la persona que daba sentido al grupo desaparece, ¿qué queda? El puesto se puede heredar, pero la confianza no. Y Scott descubre muy rápido que tener el poder de dirigir no significa poseer la autoridad que Xavier construyó durante años. Por eso la llegada de Magneto no resuelve nada. De hecho, convierte una ausencia en una batalla ideológica. Hannah Arendt distinguía entre autoridad legítima y poder, y la serie parece jugar con esa diferencia como si fuera dinamita emocional. Xavier tenía ambas cosas. Magneto tiene poder de sobra, pero propone algo distinto: dejar de convencer al mundo y empezar a sobrevivir a él. ¿Y sabes qué es lo brillante? Que no presenta esa idea como una locura, sino como una tentación. Mientras Scott intenta sostener un sueño heredado que se le escapa entre los dedos, Magneto ofrece una respuesta clara, contundente y seductora para una comunidad cansada de sufrir. Sin Xavier, cada uno debe preguntarse quién es realmente y qué significa proteger a los mutantes. Las grietas aparecen, las dudas se multiplican y el equipo empieza a fracturarse desde adentro. Ahí está el verdadero hallazgo de X-Men 97. El vacío de Xavier no es solo personal, es estructural. Y mientras el equipo intenta llenarlo, hay alguien que enfrenta una crisis de identidad todavía más profunda. Jean Grey tiene recuerdos de toda su vida: infancia, amor, pérdidas, decisiones. Madeleine Pryor también, exactamente los mismos. Y X-Men 97 hace algo que la filosofía lleva siglos debatiendo: poner a dos personas con la misma memoria en la misma habitación y preguntar cuál de las dos es real. ¿Qué hace que tú seas tú y no alguien más? Tus recuerdos, tu cuerpo, tus decisiones. Lo fascinante es que la serie no convierte esa pregunta en una clase disfrazada de caricatura, sino en una herida abierta. Cuando Jean descubre que existe otra mujer que recuerda a los X-Men, a Scott y hasta los momentos más íntimos de su vida, la realidad deja de sentirse sólida. John Locke defendía la idea de que la identidad personal depende de la continuidad de la memoria. Suena lógico, ¿no? Pero entonces aparece Madeleine y dinamita la teoría desde adentro. Si ambas recuerdan la misma infancia, los mismos amores y los mismos dolores, ¿cómo decides quién es quién? Derek Parfit imaginó un experimento donde una mente podía dividirse en dos versiones idénticas y concluyó que tal vez la pregunta sobre cuál es la original estaba mal formulada desde el principio. La serie llega a la conclusión de que los recuerdos pueden ser compartidos, pero las decisiones no. A partir del momento en que sus caminos se separan, Jean y Madeleine empiezan a construirse a sí mismas. Y ahí está el verdadero autodescubrimiento. La identidad no vive en el origen ni en la memoria perfecta. Vive en aquello que eliges hacer cuando ya nadie puede decirte quién eres. Y esa diferencia también es el corazón de la siguiente historia, pero aquí la pregunta no es sobre identidad, es sobre amor y control. Nathan Summers no eligió nacer con un virus tecnoorgánico, no eligió ser el hijo de los X-Men más importante del equipo y definitivamente no eligió ser enviado al futuro siendo un bebé. Pero X-Men 97 usa esa ausencia de elección para construir uno de los arcos más dolorosos de la temporada, el de padres que aprenden que amar no es retener. Porque Nathan parece llegar al mundo como una promesa. En una serie donde los mutantes viven perseguidos, cuestionados y constantemente obligados a justificar su existencia, este niño representa algo enorme. Representa la posibilidad de que el mañana sea mejor que el presente. Por eso,
Cuando la enfermedad lo alcanza, duele. No solo es un bebé enfermando, es la esperanza misma volviéndose frágil. Scott intenta aferrarse a él con toda la fuerza de un hombre que ya ha perdido demasiado, pero la serie insiste en una verdad difícil. Hay cosas que el amor no puede controlar, aunque lo intente con todas sus fuerzas. Khalil Gibran escribió: "Tus hijos no son tus hijos", una frase que parece hecha para este momento. Jean y Scott descubren que proteger a Nathan significa dejar que se vaya, incluso cuando cada instinto les exige lo contrario. Adrienne Rich escribió sobre cómo muchas veces espera que una madre demuestre su amor reteniendo, cuidando, conservando. Sin embargo, Jean Grey encuentra una respuesta distinta. ¿Cómo pruebas tu amor cuando no puedes protegerlo? La serie responde con la imagen de una madre despidiéndose de su hijo mientras intenta regalarle un recuerdo que lo acompañe toda la vida. Un padre observando cómo el futuro se lleva aquello que apenas acaba de llegar. Y así, Nathan viaja al futuro para sobrevivir, pero también para convertirse en algo más grande que el miedo de sus padres. Ahí está la paradoja que vuelve inolvidable esta historia. Enviaron a su hijo al futuro para salvarlo, y en ese acto, sin saberlo, también se salvaron a sí mismos de la trampa de aferrarse a lo que nunca les perteneció por completo. Al mismo tiempo, hay alguien que llegó a este mundo como una copia y que tiene que decidir si acepta el destino que le diseñaron o construye uno propio. Sinister creó a Madeleine Pryor para que fuera una herramienta. Le dio los recuerdos de Jean Grey, la hizo enamorarse de Scott Summers y esperó a que cumpliera su función. Lo que no anticipó, y lo que convierte a Madeleine en uno de los personajes más interesantes de X-Men 97, es que las herramientas que pueden pensar eventualmente deciden para quién trabajan. La pregunta que plantea su historia es: ¿puede alguien creado para servir a un propósito escapar de él? Cuando Madeleine descubre que su vida fue diseñada por otra persona, el golpe no consiste solamente en averiguar qué es un clon. Lo devastador es entender que cada recuerdo feliz, cada amor y cada decisión parecen formar parte de un plan ajeno. Esperarías que una revelación así destruyera por completo a cualquier personaje, y durante un momento parece que ocurre, pero la serie hace algo mucho más interesante. En lugar de convertir a Madeleine en una víctima eterna, la coloca frente a una elección. Jean-Paul Sartre decía que la existencia precede a la esencia, es decir, que no somos lo que otros decidieron para nosotros, sino lo que hacemos con esa herencia. Y poco a poco, entre el dolor y la rabia, Madeleine empieza a demostrar eso. Pero su liberación no consiste en ocupar el lugar de Jean Grey, ni en demostrar que merece ser considerada la original. Ahí está el truco. Bell Hooks defendía que la verdadera libertad no aparece cuando aceptas los espacios que el sistema te ofrece, sino cuando construyes una forma nueva de existir fuera de él. Madeleine entiende algo que tú también reconoces cuando intentas escapar de las etiquetas que otros te pusieron. No necesitas ganar una competencia de autenticidad. Necesitas decidir quién quieres ser. Por eso, su historia deja de tratar sobre el origen y empieza a tratar sobre el destino, sobre las decisiones. Y cuando finalmente elige vivir como Madeleine Pryor, no como Jean, ni como la creación perfecta de un científico loco, ocurre algo extraordinario. La tragedia se transforma en emancipación, la manipulación se convierte en autonomía. Sinister la creó para ser una copia, pero Madeleine decidió ser un original. Y justo en ese momento de construcción y de esperanza colectiva, es cuando X-Men 97 hace su jugada más cruel, porque la serie primero te muestra lo que podría hacer. Te deja habitar ese mundo por unos minutos y luego los desaparece en la oscuridad, justo como el algoritmo hace con el canal si no te suscribes, así que no lo dudes y pulsa el botón de suscribirse. Y para ayudarnos más, regálanos un like. Van a conocer mi infierno. X-Men 97 dedica tiempo a mostrarnos a Genosha antes de destruirla. No es un error de ritmo, es una decisión deliberada y cruel. Cuanto más real se siente la esperanza, más devastadora es la pérdida. La serie sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando nos mostró a los mutantes celebrando. Durante años, los X-Men han peleado por sobrevivir, por ser tolerados, por conseguir apenas un rincón donde existir sin que alguien los persiga. Entonces aparece Genosha. Hay música, hay risas, hay mutantes usando sus poderes sin esconderse. Hay familias, amistades y futuros posibles. ¿Te das cuenta de lo raro que es esto? Por primera vez el conflicto parece aflojar los puños. Gaston Bachelard hablaba de los espacios felices, esos lugares que terminan convirtiéndose en refugios para nuestros deseos más profundos. Genosha funciona exactamente así. No es solamente una nación, es la materialización de una pregunta que los personajes llevan años haciéndose. ¿Cómo sería la vida si el miedo dejara de organizar cada decisión? Ves a Rogue sonreír, a Nightcrawler llamar hogar a ese lugar y a los mutantes bajar la cabeza. Entonces empiezas a creer que quizá esta vez sí funcionará.
Y justo cuando la esperanza parece tangible, la serie gira el volante con una violencia impresionante. Aristóteles describía la tragedia como el encuentro entre un cambio repentino y la comprensión brutal de lo que ese cambio significa. La destrucción de Genosha es exactamente eso. No duele únicamente porque mueren personajes, duele porque en cuestión de minutos entiendes que no están destruyendo edificios, calles o gobiernos. Están destruyendo una posibilidad. Cuando los centinelas arrasan la isla, no desaparece un lugar en el mapa. Desaparece la prueba de que otro mundo era posible. Y esa es la paradoja más amarga de la temporada. Genosha tenía que sentirse perfecta para que su caída fuera devastadora. Y en medio de esa destrucción hay un personaje que toma una decisión, que convierte toda su vida en algo que finalmente tiene sentido. Gambito muere salvando a personas que nunca lo verán como el héroe que fue. No hay discurso de cierre ni reconocimiento inmediato. Hay un hombre que en sus últimos segundos elige ser exactamente quien siempre quiso ser, y una Rogue que va a cargar esa imagen por el resto de su vida. Durante gran parte de la temporada, Gambito vive a la sombra de sus propias inseguridades. Ama a Rogue, pero duda. Quiere pertenecer, pero carga con errores del pasado. Quiere ser mejor, pero nunca parece convencerse de que ya lo es. Gambito pasa años tratando de probar que merece confianza, amor y respeto. Entonces llega Genosha y cuando todo se derrumba, toma una decisión que nadie le exige y que nadie puede garantizar que será recordada. Joseph Campbell describió la muerte y resurrección como el corazón del viaje heroico. Aquí, la serie se atreve a detenerse antes de la segunda parte. No hay regreso triunfal, no hay alivio, solo una elección definitiva que convierte cada duda anterior en una pieza de un rompecabezas que por fin encaja. Pero la verdadera fuerza de su muerte aparece después. Porque esta ya no es solamente la historia de Gambit, es la historia de quienes sobreviven. Roland Barthes planteaba que una vez que una obra deja las manos de su creador, su significado pasa a quienes la reciben. Algo parecido ocurre con Gambito. Ya no puede añadir nuevas hazañas ni corregir errores. Ahora existe en la memoria de los demás, y cada personaje lo interpreta de forma distinta. Rogue deja de ser la mujer atrapada entre sentimientos contradictorios y se convierte en alguien impulsada por una pérdida imposible de ignorar. El equipo entero pierde una parte de su equilibrio emocional. Puedes verlo en cada mirada, en cada silencio y en cada decisión posterior. La ausencia de Gambito pesa más que muchos personajes. Eso revela que el sacrificio más poderoso no transforma al que muere, transforma a quienes se quedan viviendo las consecuencias. Gambito pasó la vida tratando de demostrar que era suficiente, y solo al morir, en el único momento donde ya no podía beneficiarse del reconocimiento, lo demostró para siempre. Y su muerte deja al descubierto algo que la serie venía construyendo lentamente. El sistema que mató a todos esos mutantes tiene nombre, tiene cara y tiene una lógica que la serie analiza con una precisión inquietante. Bastion no grita, no tiene destellos de rabia, habla con la serenidad de alguien que ha pensado muy cuidadosamente cada paso de su plan. Y eso lo hace infinitamente más aterrador que cualquier villano que simplemente quiera destruir. X-Men 97 presenta el tipo de extremismo que más debería preocuparnos, el que se presenta como necesidad lógica. Si te fijas, Bastion casi nunca habla de odio, habla de seguridad, de prevención, de inevitabilidad. Usa palabras que suenan razonables, y ese es el truco, porque la serie entiende que las amenazas más peligrosas rara vez llegan anunciándose como amenazas, llegan disfrazadas de soluciones. ¿Te das cuenta de la diferencia? Theodor Adorno estudió cómo ciertas formas de pensamiento convierten la obediencia a la autoridad y la hostilidad hacia quienes son considerados diferentes en una visión coherente del mundo. Bastion parece construido a partir de esa lógica. No actúa como un hombre dominado por sus emociones. Actúa como alguien convencido de que está ejecutando un plan necesario. Lo fascinante es que la serie nunca presenta a Bastion como una anomalía. Lo muestra como la consecuencia extrema de ideas que ya circulaban mucho antes de su aparición. Umberto Eco escribió sobre formas de pensamiento que reaparecen una y otra vez en distintas épocas. El miedo a la diferencia, la obsesión con la pureza, la necesidad de encontrar una amenaza permanente que justifique medidas extraordinarias. ¿Te suena familiar? Bastion toma esos impulsos y los convierte en tecnología, vigilancia y estrategia militar. Ya no basta con discriminar, ahora hay que industrializar la discriminación. Ya no basta con reaccionar al futuro, hay que controlarlo antes de que ocurra. Cuando ves sus centinelas, sus bases de datos y sus predicciones, entiendes que el verdadero peligro no son las máquinas, es la idea que las dirige. Porque las máquinas solo ejecutan una lógica que alguien decidió considerar aceptable.
Esa es la crítica más afilada de X-Men 97. El odio más peligroso no suele presentarse como odio. Se presenta como sentido común, como eficiencia, como protección. Y Bastion existe para recordarnos que cuando una sociedad empieza a llamar amenaza a un grupo entero de personas, el siguiente paso siempre encuentra una forma de parecer razonable. Después de Genosha, varios personajes empiezan a decir en voz alta lo que la audiencia también está pensando. Magneto llevaba años advirtiendo que esto iba a pasar y pasó. Entonces, ¿tenía razón? X-Men 97 tiene el valor de hacer esa pregunta sin dar una respuesta cómoda. La serie no cambia a Magneto después de la tragedia. Quienes cambian son los demás. Durante años los X-Men defendieron la idea de que la convivencia era posible, que el miedo podía ser derrotado con paciencia, diálogo y ejemplo. Pero cuando los escombros todavía están cayendo y los nombres de los muertos siguen resonando, esas convicciones empiezan a sentirse más frágiles. Frederick Douglass preguntaba en esencia, ¿cuánto tiempo es razonable pedirle a una comunidad que espere justicia? ¿Cuántas tragedias debe soportar una comunidad antes de concluir que las reglas del juego están rotas? La serie no responde de inmediato, prefiere dejar que la duda crezca y se instale en cada personaje. Chris Claremont construyó a Magneto durante décadas como alguien cuyas razones podían entenderse, incluso cuando sus métodos resultaban cuestionables. Y X-Men 97 toma esa herencia y la lleva al límite. Porque una cosa es escuchar una advertencia y otra muy distinta es sobrevivir a la prueba de que esa advertencia era correcta. Puedes verlo especialmente en personas como Rogue, que dejan de debatir teorías abstractas y empiezan a reaccionar tras una pérdida real. La tragedia transforma una discusión filosófica en una experiencia emocional, y eso cambia todo. De repente la esperanza ya no parece una postura evidente, sino una decisión difícil que exige esfuerzo diario. ¿Es posible que alguien tenga razón sobre el problema y aún así se equivoque sobre la solución? Esa es la herida intelectual que atraviesa toda la segunda mitad de la temporada. Magneto tenía razón sobre el mundo que los rodeaba. La pregunta que X-Men 97 deja abierta y que vuelve tan fascinante su conflicto es si la respuesta que propone para ese mundo también era correcta. Así, el enfrentamiento final de X-Men 97 no es entre los X-Men y Bastión, es entre tres respuestas a la misma pregunta. ¿Puede alguien seguir creyendo en la convivencia después de Genosha? Xavier dice que sí porque ese es su sueño. Magneto dice que no porque ese es su trauma. Y Scott dice algo diferente a ambos. La serie llega a su último episodio después de haber destruido todas las certezas fáciles. Ya no estamos viendo a los mismos personajes que conocimos al inicio. Han perdido amigos, hogares, futuros posibles y parte de la confianza que tenían en el mundo. Podrías pensar que después de todo esto la historia terminaría demostrando quién tenía razón desde el principio. Pero en lugar de cerrar el debate, lo vuelve más claro. Xavier sigue defendiendo la posibilidad de un futuro compartido incluso después de contemplar el horror. Magneto sigue viendo en Genosha la prueba de que la convivencia tiene límites brutales. ¿Y Scott? Albert Campus escribía que la respuesta al absurdo no era rendirse ni refugiarse en ilusiones, sino seguir construyendo aunque no existieran garantías de éxito. Y eso es lo que Scott hace y termina representando. Ya no posee la fe casi inquebrantable de Xavier, pero tampoco acepta el abandono total de Magneto. Antonio Gramsci resumió una tensión parecida con una frase extraordinaria: pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad. Sabes que el mundo es peor de lo que esperabas, sabes que Genosha murió, sabes que Bastión no apareció de la nada y aún así eliges actuar. Esa parece ser la conclusión emocional de los X-Men al final de la temporada. No porque hayan encontrado pruebas definitivas de que todo saldrá bien. Creen que renunciar significa entregar el futuro por adelantado. Por eso el cierre funciona también. Ninguna postura vence por completo, ninguna desaparece. Todas sobreviven. Y la serie nos deja con una pregunta que sigue resonando cuando aparecen los créditos finales. El arco se llama Tolerancia es extinción. Después de todo lo que vimos, ¿la tolerancia realmente conduce a la extinción? ¿O la respuesta todavía depende de lo que cada generación decida construir a partir de las ruinas? Sé cómo se siente cuando aquello en lo que confiaste, el futuro que estabas construyendo, se derrumba sobre ti. Yay, llegamos al momento de contestar comentarios que han dejado en el análisis de Avatar: La leyenda de Aang, y como libro tierra es la historia de personajes atrapados entre quienes son y quienes quieren ser. Si no lo has visto puedes ir a verlo, pero primero termina este. Me voy a estar peinando en lo que les respondo. José Gracia dice: es increíble cómo una serie tan profunda nunca deja de funcionar para análisis interesantes. Y sí, yo creo que Avatar da para demasiadas cosas por todo el universo que crearon. Raúl Opaso comentó: gran análisis del libro Tierra Gigi. ¿Qué esperas de esta adaptación que se viene? ¿Lograrán captar la esencia del material original?
Siento que la han hecho un poquito lenta. Debería de ser un poco más graciosa. No sé, la verdad. Juan Muñoz escribió: no me decido. Tienes una excelente narrativa y esos matices me fascinan, pero tus cosplay toditos kawaii. Eres un todo a por más éxitos. Gracias, muchas gracias. He tratado de vestirme referente al tema. Y para finalizar el día de hoy, Aldo comentó: Gigi Zuko. Crecer es evolucionar. Zuko desarrolló la forma en que vivía y empatizó con lo que no vivía. Siempre pensé que era aire, hoy dudo entre fuego y tierra. ¿Seré un avatar? Toph, creo que describes a Gigi. Se parece a ti. Sabrás de lo que eres capaz. ¿Tú crees? Yo siento que Toph se parece más a mi hermana. Gran análisis como siempre. Y yo creo que yo me parezco a Sokka, como les dije en ese video. Y por supuesto agradecemos a nuestros miembros del canal, que son nuestros fans: Aldo Martínez, Oscar86, Ander Tobón y Héctor Peralta. Y los superfans: Luis Rodríguez, Juan Sebastián Mijares Espontaine, Donay L y Fernando73. Muchas gracias por su apoyo. Gracias a todos por haber visto este video. Espero que les guste. Dije, podría haber hecho un outfit inspirado en Rogue. Me lo han dicho por el color de cabello que traigo, pero no apoyaron para el cosplay, así que dije no. Dije, no, está bien, usar el de Deadpool es más fácil, solo ponerse, quitarse y quedó, ¿no? Entonces, muchas gracias por haber visto el video. Me retiro.